¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Vida a los 30. Gracias por estar aquí en otro episodio, en otro horario. En verdad, discúlpenme, pero les voy a explicar qué sucede. Estoy viviendo ahorita muy cerca de un restaurante bar. Entonces, el restaurante no sabe respetar los horarios de cierre, ni el cliente tiene como la, ¿cómo decirlo? Prudencia de decir, güey, ya grité, ya bailé, ya tomé, ya me voy a mi casa. No, o sea, le siguieron hasta las 9 de la mañana. Entonces no dormí nada, por ende pues me dolía muchísimo la cabeza. Entonces pues intenté como relajarme un poquito. Obviamente pues sí me tuve que tomar pues unas pastillas de ácido acetil, por ahí ya conocemos la marca. Y pues ya, entonces no era el momento más oportuno para grabar. Sin embargo, pues aquí estamos. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio. Justo quería como sentirme bien para poderte platicar un poquito de este tema que no muchas personas saben. Algunas sí. Más que nada esto lo llegué a platicar mucho pues obviamente con mi psicóloga, obviamente pues con mi mamá. En su momento pues también con sobre el bullying. Y es un tema que es muy irónico, pero ya hay mucha información al respecto y no veo que haya demasiado cambio. O sea, no logro explicarme el por qué. Apenas, de hecho, hubo una noticia pues muy fuerte hace un par de meses, justamente de un médico, me parece que de Monterrey, que justo estuvo sufriendo pues muchísimo acoso por parte de sus jefes, por parte de compañeros de trabajo, y desafortunadamente esto terminó pues en un suicidio. Y creo que obviamente a veces lo que necesitamos es mantener la mente fuerte y sobre todo tener a personas pues con nosotros siempre tomándonos de la mano y pues intentando cambiar todos esos pensamientos, no permitir que nos abrumen, no creernos todo lo que nos dicen, ¿no? Esta parte del bullying te puedo decir que yo lo he sufrido desde kinder prácticamente y todavía lo llegué a sufrir hasta pues, fuerte, ahora sí que por decirlo entre comillas, en la universidad. Porque sí había personas, y no dudo que esas personas aún sigan por aquí, porque me hacían mucha burla que yo hacía contenido para redes sociales. Te estoy hablando de hace más de 10 años de eso. Entonces, pues la gente siempre va a tirar a lo que brilla. Entonces ahí es donde he aprendido muchas de estas cosas y es justamente pues lo que quiero platicarte el día de hoy. No sé si alguna vez alguien te ha hecho sentir que no vales, alguien te ha hecho sentir que no encajas. Incluso yo creo que a lo mejor en algún momento alguien ha hablado de tu cuerpo o te ha hecho burla de cómo hablas o de tu forma de ser que no es la correcta. Esta parte es lo que pues yo voy a platicarte, justamente lo que a veces nos callamos, lo que venimos arrastrando y sobre todo cómo podemos pues sobrellevarlo y aprender de eso. Mi historia. ¿Cómo empieza esta parte? Pues bueno, mira, ya por ahí les había comentado en otro episodio que justamente yo había empezado con un tema de bullying desde el kinder, porque justamente pues mi papá biológico estuvo muy ausente, demasiado. Entonces, justamente había muchos niños que en el kinder decían, es que yo no me voy a juntar contigo porque tú no tienes papá, porque me puedes quitar a mi papá, o porque yo no me quiero quedar sin mi papá. O sea, si yo me junto contigo voy a ser igual que tú, ¿no? Entonces, te estoy hablando que yo en ese entonces tenía unos 4 o 5 años y obviamente pues tú como niño no alcanzas a dimensionar, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento de mi vida es cuando a mí me encantaba bailar, me encantaba cantar y yo me encerraba como que pues en mi mundo, ¿no? O sea, mi mamá siempre me ha dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y llega un punto en tu vida en el que tú piensas, analizas eso y dices, está bien, porque justamente también hay muchas personas que se han acercado a mí y también pues yo no, pues no me caen o no les agrado.
Entonces no está mal, o sea, no está mal que a lo mejor tú dices, no me gusta cómo me siento con esa persona y creo que está bien, pero siempre hay que hacer esa parte pues con respeto, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues algunos sabrán, yo soy originaria de Saltillo, Coahuila, del norte de México. Y justo cuando yo llego a la Ciudad de México, yo tenía 10 años, recién cumplidos. Entonces yo llegué con un acento muy marcado, hablaba muy golpeado y fue justamente esa parte de tolerar que la gente se burlaba de yo de cómo hablaba demasiado rápido, incluso por ahí todavía tengo, perdón, creo que por ahí escucharon a Joan, por momentos hablo como muy rápido, entonces antes hablaba rapidísimo, pero era mi forma de hablar, o sea, yo hablaba con un acento norteño muy marcado y a la gente le parecía gracioso. Entonces, pues obviamente, ¿qué haces contra eso? ¿No? O sea, estaba yo en un lugar donde pues acababa de llegar, no conocía a nadie, fue así de, pues nuevamente buscar a esas amistades. Entonces, es un entorno totalmente desconocido. ¿Qué pasa? Que obviamente te empiezas a creer lo que la gente te dice. No sé si, bueno, voy a hacer este comentario sí, espero sin sonar mal, pero justamente me hacían burla por cómo hablaba, me echaban mucha burla o me decían que estaba muy pálida, que mejor me pusiera como lagartija al sol porque no tenía nada de color o porque se me ven demasiado las venas. Y eso a lo mejor es algo que pues muchos no saben porque obviamente pues en la cámara no se llega a ver, pero por ejemplo en mis brazos, o sea, en mis ojos, por ejemplo, se me ven demasiado las venas. Y yo en su momento sí me llegué a sentir mal por eso, o sea, porque hasta cierto punto me estaban discriminando por mi color de piel. Y está como muy complicado eso, porque a veces pensamos que no nos vamos a encontrar en una situación así, y sin embargo a mí me pasó, ¿no? Entonces, pues bueno, sucede eso, sucede que obviamente pues mucha gente quería como hacerte sentir menos, que por ejemplo como yo en cada baile me postulaba, ¿no? O sea, hablaba con los maestros, a ver, bailale, y ahí estaba yo primero, siempre era la primera en decir que sí. Entonces, pues yo llego como con esas ganas aquí de que, voy a bailar y todo, y los comentarios de las niñas, es que te crees que bailas bien, pero realmente no. Es que tú te crees muy bonita, pero realmente estás muy fea, ¿no? Y son comentarios pues de niños de 10 años, ¿no? E incluso, por ejemplo, hubo dos situaciones ya muy complicadas que ya fue cuando yo le comenté a mi mamá de que una niña me alzó la falda de la escuela, ¿no? Entonces ahí fue como que, de hecho el maestro lo vio, sí hubo una sanción, pero es muy complicado cuando las personas en tu entorno alientan a que esa persona pues esté duro y dale, ¿no? O sea, de que sí, tú y álzale y ponle y el cabello y todo y demás. Y en otra ocasión, un chico, pues llamémosle un jovencito, yo estaba en ese entonces en cuarto y este chavito estaba en sexto, y estaba yo comprando, se metía un señor ahí en ese entonces a la primaria a vender paletas de hielo, fan yo siempre de las paletas. Y estaba yo comprando mi paletita de 5 pesitos y llegó un niño y me dio una nalgada. Y yo así de, no, pues fue cuando yo le dije a mi papá, le dije, no, es que ya está pasando ya esto, ¿no? Entonces, pues ya mis papás van a hablar justamente pues ya con el maestro y todo, se habla con ese chavito, y obviamente cuando se habla, nunca se me va a olvidar que el niño literal se puso a llorar, no, yo no dije nada, yo no hice nada, y yo, sí, fuiste tú, o sea, si hay algo que yo tengo desde siempre es encarar a la gente. No me gusta eso de que indirectas o de cosas así. No, o sea, si yo tengo un problema contigo voy y lo arreglo. Entonces, justamente ya esa vez que estaban ahí los papás y que el niño literal estaba llorándome, es que yo no fui, es que sí fuiste tú. O sea, dije, y hasta si quieres yo voy por el señor de las paletas y les digo que fuiste tú, ¿no? Entonces peor se puso esto. Entonces, ya la verdad no sé si ahí los papás pues sí obviamente intervinieron porque jamás lo volví a ver, no sé si le dijeron aléjate de esa niña, no lo sé. Pero, o sea, pues pasa eso. Y creo que la etapa más cañona que yo tuve de bullying fue primero de secundaria. Porque fue justo cuando yo entro a una escuela
privada y la verdad es que creo que desde ahí a lo mejor puedo decir que sí, el nivel educativo privado es un poco diferente al público. Que ojo, pues yo he estado también en escuelas públicas. Pero, ¿qué sucedió? Que obviamente cuando yo entro y todo, pues obviamente es una etapa pues diferente. Pasas de entrar a las 8 de la mañana a entrar a las 7, llevas materias totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, recuerdo que desde, pues no sé, pues desde primaria, desde que empecé, yo llevaba inglés. Entonces, ahorita no les voy a decir, ay, sí lo hablo. No, o sea, te lo entiendo bien, estoy cero fuera de práctica, pero sí era muy buena en inglés. Entonces, no sé la verdad por qué justo se empezó a tornar tanto el bullying, no sé la verdad qué fue lo que lo desató ahí, pero era algo que los maestros les decían a los alumnos que no se juntaran conmigo. Hacían, por ejemplo, si éramos 17 en el salón, pónganse en parejas, güey, obviamente va a quedar uno, y siempre era yo, ¿no? Entonces, yo creo que de todos los profesores, solamente la profesora Norma, me acuerdo que se llamaba la profesora Norma porque se llama igual que mi mamá, fue la única que ella me dijo, alza la voz, o sea, no te calles, porque tanto la maestra de inglés, la de español, la directora, o sea, todos era un martirio, en serio. O sea, todavía yo tenía como que pues ese acento. Estoy hablando que pasaron 3 años, entonces yo todavía traía como que un acento no tan marcado, pero ahí lo traía. Me hacían burla por eso, me decían que estaba muy blanca, me decían que parecía un fantasma, todo este tipo como de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que en ese entonces yo me juntaba mucho con una niña que vivía enfrente de mi casa, que de hecho todavía sigo platicando con ella, que se llama Brenda. Y era, no sé, yo le decía, es que me dicen esto, y ella, no, es que tú no les hagas caso, es que, pues es que es envidia, o sea, son como comentarios, qué irónico, ¿no? Pero a veces como una niña de 3 años puede tener mayor madurez que una persona ya preparada. Recuerdo que la maestra de inglés me marcaba el cero en toda la hoja, y era así como que, pero yo sé que estoy bien. Entonces, justo pues yo le llevaba, en algún momento le compartí a mi hermana el examen y le dije, oye, pero es que estoy mal. Y me dijo, no, es que sí estás bien. Entonces, o sea, era una cosa terrible y una cosa espantosa, que incluso hasta cuando mis papás pues fueron a hablar con la directora ya de esta situación, eh, la misma directora empezó a agredirnos tanto a mi mamá como a mí, de que pues no conocíamos las camas, de que en el norte nada más había catres, que, o sea, igual, o sea, también porque mi mamá empezó como a decirnos de nuestra estatura, porque también mi mamá es muy bajita, ¿no? Entonces fue así como de que algo definitivamente aquí ya no está bien, ¿no? Entonces, afortunadamente me sacaron de ahí justamente en semana, eh, perdónenme, es que me mandaron un mensajito. Justamente pues fueron ya en Semana Santa, cuando pues ya de plano, pues ya empezamos, pues ya con el cambio y todo, me metí a otra secundaria y entré a una de gobierno, y la verdad es que el ambiente pues muy diferente, demasiado. Y la verdad es que creo que fui como muy feliz porque justamente entré a bastoneras. Ahí, pues obviamente era de estar bailando y todo esto, y no, pues ya feliz, ¿no? Entonces ya ahí creo que esa parte como que se subsanó un poquito esta cuestión. ¿Y qué sucede? Yo creo que a lo mejor la prepa fue como lo más calmado, porque incluso estuve en dos prepas diferentes antes de cambiarme de casa. Y en una pues ya no estaba como tanto en baile ni nada de eso, pero sí estaba en cocina. Entonces, de hecho, yo iba a estudiar desde ese momento ya pues ya gastronomía, pero pues era como mi forma de distraerme, me gustaba mucho cocinar. La verdad es que el chef que estaba en ese momento en esa materia, el chef David, era muy bueno. Entonces, pues me gustaba mucho toda esa cuestión. Y pues ya, termino ya, por ejemplo, la prepa, después una relación muy, muy, muy tóxica, que ya después vamos a platicar de eso. Y ya justo cuando llego ya a universidad, este,
entré primero a una universidad pública donde pues obviamente había un chingo de gente, ¿no? Que siempre fue nutrición, ¿no? O sea, realmente yo no cambié de carrera. Yo desde que pues ya supe de nutrición fue siempre el objetivo. Pero, ¿qué sucede? Que obviamente cuando esa universidad era nueva y era muy pesado, porque incluso yo estaba tomando unas materias en la tarde. Entonces estaba yo de 7 a 3, regresaba a la casa, comía y me volvía a ir. Y a las 6 tenía otra clase de 6 a 10 de la noche, ¿no? Entonces me empecé a enfermar demasiado, demasiado, demasiado. O sea, ya eran migrañas, ya era colitis, o sea, ya me la pasaba enferma, ¿no? Y fue tanto el grado que yo me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿vas a acabar la carrera a costa de qué? ¿De tu salud? O sea, ¿vas a terminar y vas a estar enferma? No. Y justo cuando ya veo, yo dije, bueno, sí, mejor pues me voy a cambiar a una que tenga el horario fijo, ¿no? ¿Y qué sucede aquí? Que había un par de personas que habían estado en esa universidad, ya no la pudieron costear y se fueron a una escuela pública. ¿Por qué comento esto? Porque esas personas que se salieron de la escuela privada fueron las que me empezaron a agredir. Esa vez que yo no dije nada, yo solamente fui, o sea, se hizo como que el trámite y demás. Y la última vez que estuve dije yo ya me despido, o sea, de mis amistades de ese momento. Dije yo ya me despido, ya hasta aquí, ahí nos vemos. Y en la noche recibo en mi Facebook puros mensajes muy agresivos, agrediéndome a mí, agrediendo a mi familia, solamente por cambiarme de escuela. O sea, fue algo muy estúpido, en serio, pero la gente a veces, en serio, puede llegar a tanto la envidia, porque no puedo creer, o sea, me escribieron una cosa, jamás, o sea, le dije a mi mamá de esos mensajes, pero nunca le dije lo que contenían, porque eran muy fuertes. Y yo solamente lo que hice fue bloquear a todos los de esa universidad y dije, yo no tengo nada que hablar con ellos. Pero justamente dentro de toda esta trayectoria, pues siempre ha estado mi familia, ¿no? O sea, y cuando digo mi familia, siempre mi mamá siempre ha estado ahí como que al pie del cañón conmigo. Y ella así de que no les hagas caso, es que es envidia. Y sí, o sea, realmente no había algo que yo hubiera hecho, que yo hubiera provocado eso. Entonces, aún así, o sea, independientemente de donde quiera que tú vayas, vas a encontrar gente que le va a molestar cómo eres y lo que haces. Entonces, eso ya no es tu problema, o sea, eso es el problema de los demás, ¿no? Y justamente cuando yo ya llego pues a la otra universidad, sí me dijeron, ¿quieres revalidar materias? Y yo, no, otra vez desde cero. Y me aventé otra vez la carrera desde cero. Y ya justo cuando estábamos ahí ya platicando, ya estábamos en toda esta onda, pasó un accidente muy feo con una amiga, que también no se lo voy a comentar en otro momento. Yo hice un cambio pues de amistades con las que había empezado y pues ya después con las que terminé la carrera. Creo que muchas de las personas crean un vínculo con las personas o las amistades que conocen desde el inicio y terminan en la carrera. La verdad es que no fue mi caso. Desafortunadamente he elegido muy mal. Entonces, pues no fue mi caso, ¿no? Yo cambié como mi círculo amistoso 2 veces, pero pues fue justamente por eso de que hay cosas que no me agradan. Y la verdad es que cuando hay algo que no me gusta, yo prefiero mejor hacerme a un lado o retirarme y no estar luchando por querer cambiar algo que sé que no voy a cambiar. En este caso, pues, el actuar, el pensar de otras personas. Bueno, entonces, ya cuando estoy ya en la universidad de donde yo salí, en ese momento fue cuando Facebook pues empezó como a tener más peso, ¿no? Y recuerdo que mi mamá estaba en un grupo de personas que viven con diabetes. Entonces yo pues me agarro y me dijo, pues mira, métete, recetas y mil cosas. Entonces me metí yo, empiezo a comentar de que, oigan, los niveles de glucosa, ¿cuánto deben ser? Es que es en esto, ¿no? Ya, voy yo de metiche, ¿no? Y voy y me meto y empecé a comentar y todo. Y justamente, pues a mucha gente como que me empezó a seguir por eso, o sea, por las cosas que yo les compartía.
Y la persona que era el administrador del grupo me dice, oye, pues, ¿por qué no nos apoyas? Pues justamente o sea, a hacer esto, pero pues a toda la gente del grupo, porque ese era un grupo, en ese entonces había como unas 40,000 personas. Y fue cuando yo digo, no hacerlo como que de manera individual va a estar muy cañón. Entonces había muchas cosas que se repetían de manera muy constante. Y fue cuando dije, ¿y por qué no creo un canal de YouTube? Y así empezó. Realmente el canal de YouTube había empezado porque mucha gente tenía muchas dudas sobre la diabetes, la hipertensión, la alimentación, lo que sí, lo que no y demás. Entonces empiezo yo con el canal de YouTube y hice una página, en este caso de Facebook, que se llamaba Asesoría Nutricional. Y esa página fue tan orgánica que creció solita hasta 34,000 personas. Después la dejé porque sí, la verdad es que era justo ya cuando estaba pues yo en clases, había un par de personas que empezaban con sus comentarios de que, ay, es que si se puede una asesoría nutricional, es que, ay, sí, o sea, es que se hacen parecer que saben y realmente no saben, y yo así de, o sea, eh, les voy a decir algo. Desde que yo entré en la carrera, yo dije, voy a ser el primer promedio de esa generación. Y lo fui. Salí con un promedio general de la carrera de 9.5. Entonces, mis semestres yo no podía bajar, o sea, yo no me permitía sacar menos de 9. Entonces, solamente un semestre fue cuando me vine para abajo por otra situación, pero, o sea, yo decía, ¿cómo no voy a saber? O sea, la verdad es que yo era muy, muy, muy aplicada. Y más porque pues era algo que a mí me encantaba, ¿no? O sea, meterme en la biblioteca y estar leyendo, estar investigando. Y es fecha que me encanta estarme actualizando. Entonces, ese tipo de personas pues intentaban como que dejara yo de hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Y pues ya. Entonces, afortunadamente, y fíjense cómo son las cosas. La persona que más me atacaba, o no, las dos personas que más me atacaban en la universidad son las dos últimas que literal panzaron la carrera. Entonces, obviamente, pues de ahí ya sabemos todos que pues sí es por envidia, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, yo siempre dije, no, yo tengo que salir, yo quiero una titulación automática y lo logré. Entonces, ya después cuando asimilas todo eso, porque también mi mamá me lo decía, es que ellos cómo van, y yo así de, pues no, van mal, ni siquiera entran a clases o ni siquiera entregan tareas o cosas así, ¿no? Y justo ya cuando fue, pues ya como que el cómo terminamos todos con el promedio fue así como que dije, o sea, realmente no era que, o sea, la molestia que tú tenías conmigo es que yo estaba haciendo algo que tú querías hacer y que a lo mejor tú me decías que yo no sabía lo suficiente porque tú estabas viéndote en un espejo, o sea, ni siquiera fue un tema mío, ¿no? Entonces, yo creo que justo como para las personas que a veces atravesamos por el bullying, por comentarios o por ciertos acosos, creo que sí es muy importante tener personas fuertes y siempre echándonos porras, estando pues a nuestro lado. Creo que realmente el bullying a veces no nada más es del físico. A veces, en este caso de la universidad, eran como muchas bromas, pero no sé por qué la gente normaliza eso. O sea, realmente yo les voy a decir algo, o sea, yo no soy de hacer bromas. O sea, hasta ahorita yo creo que a lo mejor con eso es como que de repente lo asusto de cosas así. Pero de decir como de una mentira o de jugar alguna broma o decir algo que no es cierto, no soy así. Yo creo que escuché y recibí pues mucho apoyo de las personas cercanas a mí. Obviamente ahorita que veo esto con otros ojos totalmente diferentes ya hace más de 10 años, pues es la perspectiva que yo tengo de que la gente siempre te va a querer tirar, te va a echar, porque realmente creo que es esa cuestión, o sea, a veces el efecto espejo no es de que tú les agrades, digo que tú no les agrades, es más bien lo que tú estés haciendo lo que mucha gente quisiera haber hecho o lo que quisiera hacer. Y yo creo que estamos mal, o sea, ¿por qué tienes que ir a tirarle a alguien que está haciendo algo que tú quieres hacer? O sea, mejor tú anímate
hacer eso que tú quieres, ármate de valor y hazlo, ¿no? Porque incluso tengo también una compañera pues de la universidad que a mí me decía, porque yo empecé a dar consulta pues bueno, eso es algo importante que también no lo había comentado. Cuando estaba yo en la carrera y en el segundo semestre, una profesora me invitó a su consultorio a dar una consulta de nutrición. Entonces ella fue la que me enseñó en ese momento sobre cómo abordar al paciente, me enseñó diferentes estrategias y yo empecé a dar consulta. Entonces empecé a dar como estas asesorías. Entonces ella me decía, es que qué increíble, o sea, te admiro porque tú te aventaste, o sea, es que yo no tengo el valor. Y mi respuesta con ella fue, es que hazlo, o sea, no tengas miedo. Y si lo tienes, lo encaras. O sea, no tienes por qué esconderte. O sea, no puedes dejar que el miedo te esté limitando. El miedo siempre va a estar ahí, pero pues agarras al toro de los cuernos y lo haces. Y dice, ay, no. Y en ese momento fue así como que no lo puedo hacer. Y hoy ella ya tiene su consultorio. Y la verdad es que le va súper bien. Y me da mucho gusto por ella, porque obviamente eso ha tenido la oportunidad de estar pues con su hija, ya no así con su niña porque ya no es una niña, pero pues sí con su muchachita. Entonces creo que hay que alentar más a las personas a que hagan eso. No tires o no avientes piedras a eso que brilla, o sea, más bien acércate y también brilla tú, ¿no? Si tú estás viviendo bullying o sabes alguien que lo esté viviendo, siempre, 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 siempre hay alguien que nos escucha, siempre hay alguien que nos da apoyo, ese apoyo incondicional. Creo que sí es muy importante obviamente, tener a esas personas siempre a nuestro lado y decirles, ¿sabes qué me está pasando esta situación o estoy viviendo esto? Porque no creo que nos vayan a juzgar. Yo creo que más bien nos van a dar esa palabra de aliento de, a ver, estás viviendo esto, eh, no te lo creas, oídos sordos, no vas a estar ahí para siempre, solamente estamos un momento y después cambiamos. Y si es un trabajo donde a ti te están acosando, cámbiate. O sea, en verdad no creo que podamos encontrar algo mejor, y creo que en cuestión laboral siempre tenemos que estar nosotros no cómodos, pero sí sentirnos bien donde estamos. Si estamos ya en un lugar donde estamos sufriendo acoso, donde ya nada más vamos en manera automática, donde estamos, ya no sonreímos, ya no comemos, ya no disfrutamos, ya no es vivir, ya no se disfruta. Y mi consejo ahí es, vete antes de que esas ganas y ese amor por tu carrera o por tu trabajo se apaguen. Si a ti te gusta diseñar, diseña pero en otro lado. Si a ti te gusta dar consulta y te acosan ahí, hazlo en otro lado. Entonces, eso es lo que pues yo te quería comentar, ¿vale? Hablar de esto no, la verdad te voy a decir algo, no es que sea indiferente, la verdad es que sí hay algunas partes que todavía duelen, pero al hablarlo libera muchísimo. Y creo que también hablarlo esto en una terapia o con alguien que tengas mucha confianza también te va a ayudar bastante. Y pues muchísimas gracias por acompañarme. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales. Estoy como @laribarraza.es. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye.